Hola, te saluda Mishasho. Hoy te presento una historia de terror. Crecí en un pequeño pueblo con un extraño ritual anual. Mientras escribo esto, me estoy recuperando de la juerga de todas las juergas. Sería seguro decir que finalmente he tocado fondo. Durante muchos años, he intentado ahogar mis penas con alcohol, drogas y aventuras de una noche, pero finalmente me he dado cuenta de que no puedo escapar de mi pasado y debo enfrentar el horror de frente. Toda mi vida adulta ha estado marcada por el trauma que sufrí cuando tenía 18 años, cuando lo perdí todo y a todos, y me vi obligado a huir del pueblo que llamaba hogar. Durante los últimos 26 años, he estado plagado de terribles recuerdos, viviendo bajo la oscura sombra del trastorno de estrés postraumático y la culpa del superviviente. He hablado tanto con sacerdotes como con psiquiatras, pero ninguno ha podido ayudarme. El psiquiatra me dijo que crecí en una secta, y que necesito darme cuenta de que lo que sucedió no fue mi culpa. Sin embargo, no es tan simple. Sí, la comunidad en la que crecí estaba aislada del resto del mundo, y teníamos un conjunto extraño de reglas y rituales que debíamos seguir. Pero estas tradiciones no eran la creación de un fanático de culto en busca de poder. De hecho, eran muy necesarias para la supervivencia de nuestra comunidad, y mantuvieron a nuestro pueblo seguro durante décadas. Eso fue hasta el fatídico verano de 1998, cuando todo se vino abajo. Pocos creerán mis relatos de estos extraños y sangrientos eventos. La mayoría pensará que estoy loco o delirando, y algunos podrían creer que intento encubrir mi propia complicidad en estos eventos. Pero simplemente ya no me importa. He guardado este oscuro secreto para mí mismo durante demasiado tiempo, y es hora de revelar la verdad. Estoy escribiendo este relato ahora porque podría ser mi última oportunidad de hacerlo. Porque, verás, estoy regresando allí, de vuelta a las ruinas del pueblo del que huí hace más de un cuarto de siglo. Estoy regresando para enfrentar a mis demonios, y me refiero a demonios literales, en lugar de metafóricos. El monstruo al que voy a enfrentar es un enemigo formidable, y no sé si sobreviviré a la batalla que se avecina. Los peligros son grandes, pero tengo que hacerlo. Mi alma depende de ello. Pero, antes de lanzarme a la línea de fuego, te contaré cómo comenzó todo. La pequeña y aislada ciudad rural de Jericó fue donde nací y crecí, pero no la encontrarás en ningún mapa. No hoy en día. Oficialmente, el asentamiento fue abandonado tras un incendio forestal durante el caluroso verano del 98, pero esa fue simplemente una historia de cobertura inventada por las autoridades y los medios de comunicación. Supongo que no puedo culparlos por la mentira. De todos modos, nadie habría creído la verdad. Es difícil describir las extrañas tradiciones de nuestro pueblo a los forasteros. Las reglas bajo las que vivíamos suenan locas, pero para nosotros, al crecer, tenían perfecto sentido. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte un poco sobre la historia de mi desafortunado pueblo. El asentamiento fue fundado por un pionero y predicador llamado Pastor Franklin White durante la década de 1860. Aislado y rodeado por los vastos bosques del noreste del Pacífico, Jericó se construyó bajo la sombra de un volcán extinto que fue bautizado como Mount Rapture, aunque los habitantes originales de la región lo llamaban de otro modo. Jericó se estableció en el antiguo territorio de la nación Modoc, pero ellos ya habían abandonado las tierras alrededor de la montaña, que creían estaban malditas. El pastor White y sus seguidores bien pudieron haber oído las leyendas de los pueblos indígenas, pero sin duda las descartaron como supersticiones tontas, porque se asentaron bajo la sombra de la montaña e intentaron construir una comunidad de frontera. El registro histórico de los años siguientes es incompleto, y está marcado por lagunas y relatos contradictorios. Lo que sabemos es que la ciudad sufrió terriblemente durante sus primeros años, y muchos colonos murieron o desaparecieron. Los inviernos eran duros, pero los veranos eran cuando el verdadero horror se desataba. Los colonos no eran atacados por guerreros indígenas ni por la fauna local. En cambio, caían víctimas de un mal antiguo que habitaba en la montaña. Un monstruo que hibernaba durante todo el año y emergía de su guarida cada verano para buscar nuevas presas. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué es el monstruo ni de dónde vino originalmente, pero todos los intentos de matarlo han fallado. Además, los cuentos Modoc sobre la bestia en la montaña se remontan a siglos, así que tenemos que asumir que es inmortal, o al menos tan cercano a serlo que da igual. Así que el pastor White y su rebaño habían construido sin saberlo un asentamiento justo en medio del territorio de caza de un depredador inmortal. ¿Qué harías tú en esta situación? Bueno,
Cualquier persona sensata habría salido corriendo, habrían aceptado las pérdidas y habrían sacado el resto de su gente de allí. Pero el pastor White nunca iba a hacer esto. Como su nombre y profesión sugieren, White era un hombre profundamente religioso y los trágicos eventos de sus primeros años solo aumentaron su fervor religioso hasta que sus creencias alcanzaron niveles fanáticos. El pastor escribió extensamente durante este tiempo, y sus diarios se convirtieron en la base de la cuasi-religión que finalmente se apoderó de nuestro pueblo. Han pasado muchos años desde mi educación religiosa, y los escritos originales de Young hace tiempo que se quemaron en cenizas. Por lo tanto, no puedo recordar el texto exacto del libro sagrado, del pastor, pero recuerdo extractos y citas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que eran divagaciones medio desquiciadas de un fanático. Se hablaba mucho de una nueva profecía, una prueba de Dios y una batalla de vida o muerte contra la progenie satánica que habitaba en la montaña. Lo más importante, sin embargo, eran las 5 reglas o nuevos mandamientos establecidos por el pastor y el ritual anual que instituyó. Pero llegaría a eso más tarde. Debo darle crédito a Franklin White. A pesar de sus muchos defectos, él y sus seguidores más leales lideraron la lucha contra el monstruo. Pronto aprendieron que era imposible matar a la bestia, pero podía ser herida y debilitada con balas y cuchillas. Libraron batallas contra el monstruo por todo el bosque, y lo obligaron a regresar a la montaña. El costo fue alto, ya que muchos colonos murieron durante la batalla. La criatura con la que lucharon era fuerte y capaz de grandes engaños, pero al final, White y sus combatientes fueron victoriosos, ya que empujaron al monstruo de regreso y lo atraparon, salvando así al pueblo de una destrucción segura. Naturalmente, White atribuyó la victoria a Dios, pero también se proclamó a sí mismo como un profeta santo encargado de defender a Jericó y su pueblo elegido del demonio que habitaba en la montaña. Pero el verdadero mal nunca muere, y el monstruo siempre amenazaría a Jericó y su gente. La única esperanza era contener a la bestia, mantenerla débil y atrapada para que nunca pudiera descender sobre el pueblo y masacrar a nuestra gente. Por eso, el pastor White instituyó el ritual anual, para que el mal que combatió pudiera ser asegurado y contenido mucho después de su muerte. Hablaré de los detalles del ritual a su debido tiempo, pero primero debo completar mi rápida historia del pueblo. El ritual establecido por el fundador de nuestro pueblo estuvo en vigor durante más de 130 años, desde 1866 hasta 1997. Durante este tiempo, el ritual solo falló una vez. El terrible verano de 1942 fue un hecho central en nuestra educación desde mi juventud. Muchos de nuestros jóvenes fueron reclutados para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y los que quedaron se volvieron complacientes. Es una historia larga y complicada, pero la conclusión es que la bestia escapó de su guarida sellada y una vez más lanzó un asalto mortal sobre la ciudad de Jericó. 13 personas murieron en la subsiguiente matanza, y gran parte del lado oeste del pueblo fue incendiado. Finalmente, el monstruo fue llevado de vuelta a la montaña, pero la devastación causada en nuestra comunidad no se olvidó, y pasaría mucho tiempo antes de que alguien volviera a cuestionar el ritual. Para cuando llegué a la mayoría de edad, solo quedaba un sobreviviente del desastre del 42 viviendo en nuestro pueblo, y ese era Jerry Baker. Jerry había obtenido un estatus casi legendario en la comunidad en la década de los 90, habiendo liderado la resistencia en 1942 cuando era un mero adolescente. Para el verano de 1998, Jerry estaba en sus primeros 70 años, pero aún tenía una reputación temible, viviendo solo en una cabaña de madera al borde de la zona prohibida y desempeñando un papel principal en el ritual anual durante más de 5 décadas. Tenía tanto miedo como respeto al viejo Jerry cuando era niño, y me duele recordar lo que le pasó. Y luego está mi historia, para lo que valga. Mi nombre de pila es Benjamin, pero eso es todo lo que obtendrás de mí. Basta decir que soy un residente de 4ª generación de Jericó, y por lo tanto, debería haber sido un miembro establecido y respetado de la comunidad, pero lamentablemente, este no siempre fue el caso. Una nube de sospechas se cernía sobre mí durante mi infancia, todo por algo que no fue mi culpa. Mi madre quedó embarazada de mí mientras todavía era adolescente, y fuera del matrimonio. Esto ya habría sido un escándalo suficiente para una pequeña comunidad religiosa, pero el verdadero problema estaba en mi padre. Acababa de cumplir 18 años y fue seleccionado por sorteo para participar en el ritual anual durante el verano de 1979. Pero, por alguna razón, mi padre no lo hizo. Se escapó del pueblo la noche anterior a la fecha del ritual y nunca regresó, dejando también atrás a mi madre embarazada.
Abandonar a la madre de su hijo por nacer ya habría sido bastante malo, pero la verdadera vergüenza fue abandonar a la comunidad y no cumplir con su deber sagrado. Por esta razón, mi padre fue considerado un cobarde y un traidor en nuestro pueblo. Nada de esto fue culpa de mi madre, ni mucho menos mía, pero fuimos nosotros quienes tuvimos que enfrentar las consecuencias de las acciones de mi padre. Mi madre nunca se recuperó completamente de la traición, y como resultado, desarrolló un problema de alcoholismo, convirtiéndose finalmente en algo parecido a un paria en nuestro pueblo. En cuanto a mí, mi infancia fue difícil. No iré tan lejos como para decir que fui marginado en nuestra comunidad, pero sentí que siempre había una sombra de duda sobre mí. Otros niños me acosaban, y hasta los adultos susurraban a mis espaldas, preguntándose si la manzana no había caído demasiado lejos del árbol, y si la sangre traicionera de mi padre corría por mis venas. Sin duda este trato tuvo un impacto en mí. Siempre sentí que tenía algo que demostrar, y eso puede ser algo peligroso. Permíteme llevarte de vuelta a la víspera del solsticio de verano de 1998, el día antes de que el infierno se desatara sobre nuestro desprevenido pueblo. Estaba asistiendo a la ceremonia anual en nuestro salón parroquial, sentado entre mis amigos y vecinos. Esta noche era la más concurrida del año y la iglesia estaba repleta. Los que llegaban tarde eran obligados a quedarse de pie en los pasillos o en la parte trasera. Prácticamente todo el pueblo estaba allí, con algunas notables excepciones, incluida mi propia madre. Ella prefería la compañía de la botella a la calidez y solidaridad de nuestra comunidad. Esto me irritaba enormemente, pero trataba de no pensar en mi madre en ese momento. En cambio, estaba enfocada en lo que podría ser la noche más importante de mi vida, ya que finalmente tenía la oportunidad de mostrar mi valía y borrar la mancha de la traición de mi padre. Estaba sentada en la tercera fila desde el frente, junto a los Anderson, quienes eran efectivamente mi familia sustituta. Nathan había sido mi mejor amigo desde que tenía 4 años, y se sentó a mi lado esa noche, con una sonrisa traviesa en los labios y sus ojos brillando con un destello pícaro. Así es como me gusta recordarlo, el verdadero Nathan, antes de que nos golpeara todo el dolor y sufrimiento. Nathan parecía relajado y confiado esa noche, pero sabía lo nervioso que estaba, porque me sentía igual. Pero Nathan y yo éramos como hermanos y enfrentaríamos este desafío juntos. El padre de Nathan se sentó en el banco al lado de su hijo, Paul Anderson, quien resultó ser el sheriff de nuestro pueblo. El sheriff Paul se había convertido en un padre sustituto para mí a lo largo de los años, asumiendo el papel de hacer de mí un hombre. No sé dónde habría terminado sin su orientación y apoyo. Se volvió hacia mí en ese momento, sonriendo con delgadez y asintiendo con la cabeza en señal de tranquilidad. Este mero gesto me dio confianza, porque sabía que el sheriff Paul me respaldaba. Y finalmente estaba Jessica, la hermana gemela de Nathan, quien se sentó al final de la fila. La miré con anhelo por un momento, admirando su largo cabello oscuro, sus ojos verdes y brillantes, su piel suave e inmaculada, y por supuesto, su voluptuoso y hermoso cuerpo. Me sorprendió mirándola, lanzándome una dulce sonrisa y un guiño cómplice. Le devolví la sonrisa, pero rápidamente aparté la mirada, temeroso de que Nathan o su padre notaran la química entre nosotros, pero afortunadamente ninguno de los dos se dio cuenta. Mis sentimientos por Jessica habían complicado mi relación con la familia Anderson, y sabía que este era un problema que finalmente tendría que enfrentar, pero no esa noche. La gran congregación estaba siendo dirigida por el pastor Eddie White, el actual predicador del pueblo. Como sugiere su nombre, el pastor Eddie era descendiente del fundador de nuestro pueblo, y era propenso a vuelos similares de fanatismo, aunque carecía del carisma, el coraje y las habilidades de liderazgo de su difunto antepasado. Estaba de pie sobre el altar, al frente de su iglesia, vestido con túnicas blancas y mirando a la gente del pueblo con ojos nerviosos y una sonrisa falsa en su cara regordeta. Su esposa, Jasmine, estaba sentada en la primera fila, sonriendo entusiasmada bajo su peluca rubia. Sus ojos azules se centraron en su marido mientras se preparaba para su sermón. Eddie y Jasmine White creían que dirigían al pueblo, pero el sheriff y el alcalde eran los verdaderos líderes de la comunidad y mantenían a los White en línea. El nombre del alcalde era Dan Cooper y estaba sentado en la primera fila al otro lado del pasillo junto a su esposa Teresa y sus hijos, Peter y Amy.
Su hijo Peter tenía solo 12 años, y por lo tanto, era demasiado joven para ser seleccionado para el ritual, donde la edad mínima era 18 años, y solo los hombres eran elegibles para el sorteo. Había mucha conversación animada y murmullos entre la apretada congregación, mientras todos los presentes especulaban sobre el próximo sermón, y por supuesto, el ritual programado para el día siguiente. El pastor habló a través del micrófono adjunto a su podio y pidió silencio. Algunos escucharon y dejaron de hablar, pero otros o no escucharon al pastor o ignoraron su solicitud. Nathan y yo nos reímos mientras nos complacíamos perversamente en la vergüenza del pastor, pero una mirada dura del sheriff fue suficiente para callarnos. Mientras tanto, el pastor hizo otro llamado al silencio, pero fue en vano. Al final, el alcalde tuvo que levantarse de los bancos y enfrentarse a la multitud, haciendo gestos a la congregación e instantáneamente ganando su cumplimiento. Un momento después, todos los murmullos en la sala se desvanecieron. La sonrisa falsa en la cara del pastor nunca flaqueó, pero vi la mirada de enojo que le lanzó el alcalde antes de continuar. Claramente, Eddie estaba celoso del respeto que el alcalde despertaba entre la gente del pueblo. Sin embargo, comenzó su sermón y la congregación escuchó. Buenas noches, damas y caballeros. Qué placer ver a tantos de ustedes aquí en esta gloriosa noche. Cuando los miro ahora, me siento lleno de esperanza y alegría, porque veo que la fe y las tradiciones de nuestro pueblo siguen siendo tan fuertes como siempre, y con Dios de nuestro lado, seguramente prevaleceremos. Siguió una ronda de aplausos entusiastas antes de que el pastor continuara. Cuando mi antepasado estableció este pueblo, fue puesto a prueba por el Señor. Él y los primeros pioneros enfrentaron un gran desafío cuando se vieron obligados a luchar contra un mal surgido desde las profundidades del infierno. Esta misión fue peligrosa y ardua, pero con la voluntad de Dios, mi antepasado triunfó contra todo pronóstico. Siguió otra ronda de aplausos antes de que el pastor White pasara a la siguiente parte. El pastor Franklin White no solo salvó a nuestro pueblo de la bestia, sino que también nos dio las herramientas y los sistemas para mantener al demonio a raya desde ahora hasta el fin de los tiempos. El buen Señor nos dio 10 mandamientos para vivir, entregados a Moisés en el monte Sinaí, y antes de que mi antepasado falleciera, nos dejó con 5 reglas. Como si fuera una señal, todos nos levantamos de los bancos y comenzamos a recitar los 5 mandamientos de Franklin White. Estaban exhibidos en la pared detrás del altar, pero creo que todos los presentes sabían las reglas de memoria. Demonios, han pasado 26 años y todavía las recuerdo palabra por palabra. 1. No caminar solo por el bosque después del anochecer. Incluso cuando la bestia está contenida, aún tiene poder sobre la oscuridad. 2. Nadie tiene permitido entrar en la zona prohibida a menos de que realice asuntos oficiales de la iglesia o participe en el ritual anual. 3. Sin excepción, el ritual debe llevarse a cabo cada año antes del solsticio de verano. 4. El maestro del ritual es responsable de garantizar que el plan se ejecute con éxito. Todos los seleccionados deben seguir sus órdenes. 5. En caso de un fracaso del ritual, todo el pueblo debe acudir al salón de la iglesia para coordinar la defensa de la comunidad. Y eso era todo. Las 5 reglas que deben seguirse para mantener a Jericó a salvo. Parece simple, ¿verdad? Bueno, esa noche, el pastor White se apresuró a recordarnos las consecuencias cuando no se cumplían las reglas. Para que no olvidemos el terrible verano de 1942. Nunca más, amigos, nunca más. Siguió un solemne silencio mientras la ominosa advertencia del pastor se hundía en nosotros, pero White fue más optimista cuando llegó a la siguiente sección de su sermón. Bueno, amigos, hemos cubierto lo esencial, pero ahora pasemos al evento principal. Hubo otra ronda de aplausos de la multitud, así como murmullos emocionados. Miré a Nathan y él sostuvo mi mirada. Este era el momento que habíamos estado esperando. Mirando atrás ahora, casi parece ridículo, pero en ese momento, ambos pensamos que este era el evento definitorio de nuestras vidas. Asentí con la cabeza y le di una palmada en la espalda a mi amigo, y esperamos en silencio el primer anuncio. 2 feligreses trajeron un sombrero de copa, dentro del cual había varios papeles arrugados. El pastor tomó el sombrero y lo colocó encima del podio antes de hablar nuevamente al micrófono. Para ayudarme en las elecciones,
«Voy a llamar a mi amada y hermosa esposa al escenario», anunció el pastor. Yasmín sonreía radiante mientras se levantaba de su banco y se dirigía con confianza al escenario con sus tacones altos. Siguió sonriendo mientras se paraba al lado de su esposo. Rebuscaba el sombrero y sacaba un pequeño trozo de papel. Todos estábamos al borde de nuestros asientos en este punto. Se podía oír un alfiler caer en ese salón de la iglesia, y la tensión era casi insoportable mientras veíamos a Yasmín entregar el papel a su esposo. Siguió otro momento tenso antes de que el predicador leyera el nombre en voz alta. Nathan Anderson. Mi mejor amigo no pudo contener sus emociones mientras gritaba «Sí», y alzaba el puño en celebración jubilosa. Sonreí y le di un choque a esos 5 a Nathan. Su padre le estrechó la mano a su hijo y el resto de la gente del pueblo aplaudió una respetuosa felicitación, aunque noté que Jessica no se veía feliz, ya que arrugó la cara con molestia. «Bien hecho, joven Nathan», anunció el pastor. «Sabemos que no nos decepcionarás». Sentí una mezcla de emociones en ese momento. Estaba feliz por mi mejor amigo, por supuesto, pero también preocupado, porque quería mucho estar allí a su lado, pero no había garantía de que mi papel fuera elegido. Había un nudo en mi garganta mientras veía a la esposa del pastor elegir un segundo nombre y entregárselo a su esposo. Vi cómo la sonrisa del pastor White se desvanecía mientras fruncía el ceño y leía el segundo nombre. Mi nombre. Estaba en estado de shock, apenas creyendo lo que acababa de escuchar. La respuesta de la multitud fue tibia. Algunas personas aplaudieron, pero otros soltaron gritos de sorpresa y murmullos de desaprobación. Pero Nathan y su padre estaban extasiados. Mi mejor amigo celebró por segunda vez y me abrazó en un abrazo de oso. Y fue entonces cuando se me hizo real. Había querido tanto redimir el nombre de mi familia en este pueblo, pero ahora era real y sentía el gran peso de la responsabilidad sobre mis jóvenes hombros. El sermón continuó, pero no podía concentrarme en las palabras del pastor mientras mi cabeza estaba llena de las implicaciones de mi selección. Quería salir de ese salón de la iglesia y alejarme de las miradas curiosas y los susurros callados. Finalmente, la ceremonia terminó y nos dejaron ir. Mañana era el gran día y todos querían llegar a casa para prepararse, pero no Nathan y yo. Estábamos demasiado emocionados y necesitábamos ir a algún lugar para relajarnos. Jessica vino con nosotros, para disgusto de Nathan, pero para mí un alivio secreto. Esperaba tener la oportunidad de hablar con ella solas en algún momento de la noche. Los 3 salimos de la iglesia y caminamos por el pueblo hasta la vieja casa de botes junto al lago. Es allí donde solíamos ir para relajarnos y disfrutar de nuestro pequeño alijo de alcohol y marihuana, un secreto que obviamente manteníamos alejado del padre de Nathan y Jessica. Pero, antes de llegar a nuestro santuario, nos enfrentamos a Billy y Randy, un par de matones del pueblo desagradables, que estaban en nuestro mismo curso en la escuela. Ambos habían sido rivales de Nathan y míos desde hacía mucho tiempo. Los matones bloquearon nuestro camino por la calle principal, burlándose gritando insultos desde la acera, con fealdad y desprecio en sus ojos. Los chicos estaban amargados porque no habían sido seleccionados para el ritual, aunque el sorteo era completamente aleatorio. «¡Hey! Aquí vienen los imbéciles», gritó Billy. Randy sonrió cruelmente antes de unirse a la diatriba. «Ese sorteo fue una mierda. Todos sabemos que está amañado. El hijo del sheriff obtiene el mejor puesto. Nadie se lo cree». Nathan a veces podía ser un cabeza caliente, pero en esta ocasión lo manejó con calma, simplemente riéndose en la cara de Randy mientras respondía. «Lo que sea, hombre», respondió mi amigo. «Cree lo que quieras y no te preocupes. Estoy seguro de que sus nombres aparecerán en el próximo año». Era la respuesta correcta, pero desafortunadamente Randy y Billy no iban a ceder, ya que se acercaron más y nos bloquearon el paso. «¿Y tú?», Billy frunció el ceño mientras señalaba agresivamente hacia mí. «¿Van a dejar al hijo del traidor en el ritual? ¡Qué maldito chiste!». Intenté contener mi enojo, pero no pude evitar escupir mi furiosa respuesta. «Vete al infierno, Billy. Ahí es donde todos iremos una vez que ustedes lo arruinen. Aún así, supongo que no debería preocuparme. Benjamin solo va a huir como su viejo. La cobardía corre en su familia». Apreté los dientes y cerré los puños, pero fue Jessica quien dio un paso al frente y habló en mi defensa. «Deja en paz a Ben.
dijo mientras avanzaba para enfrentar a los matones. Él es un gran chico y no es nada como su papá. Billy gruñó y miró a Jessica con desprecio antes de escupir su odiosa respuesta. «¡Ey, perra! Aquí están hablando hombres. Cierra la maldita boca». Jessica reaccionó con furia predecible. Su rostro se puso rojo mientras avanzaba y le daba una fuerte bofetada a Billy en la cara. «¡Que te jodan!», gritó, mientras Billy retrocedía en un estado de shock. Randy respondió instintivamente al ataque contra su amigo, lanzándose hacia adelante y agarrando a Jessica. Sin embargo, yo no iba a permitirlo, así que me interpuse entre ellos y empujé a Randy hacia la acera. Un momento después, Billy se recuperó de la bofetada y apretó los puños preparándose para pelear, pero esta vez Nathan intervino, avanzando con furia en sus ojos mientras lanzaba sus palabras entre dientes apretados. «Toca a mi hermana y te rompo la maldita nariz». Billy sabía que Nathan hablaba en serio, y pude ver el miedo en los ojos del matón mientras retrocedía. Un momento después, Billy ayudó a su amigo a levantarse de la acera y huyeron corriendo por la calle, aunque Billy gritó una amenaza mientras se alejaban. «¡Que se jodan! Les va a llegar su merecido». Y luego doblaron la esquina y desaparecieron de nuestra vista. Nathan y Jessica seguían molestos y enfadados después de la confrontación, y me tocó a mí calmarlos. «Al diablo con esos imbéciles», dije con una sonrisa en el rostro. «Vamos chicos, vamos a fumar». 10 minutos después, ya estábamos refugiados en la vieja casa de botes, ignorando la humedad, mientras sorbíamos cervezas tibias y pasábamos un porro bien cargado. El alcohol y la marihuana ayudaron a aliviar la tensión, y los tres pudimos relajarnos y charlar. «Esos tipos son unos verdaderos idiotas», proclamó Nathan con confianza. «No dirán nada después de mañana. Seremos como reyes en este pueblo». Reí nerviosamente antes de intentar hacer que mi amigo volviera a la realidad. «Vamos, hombre. Estamos ahí principalmente para observar y aprender cómo funciona el ritual. No es tan importante». Por supuesto, era importante para mí, pero no quería sonar demasiado arrogante frente a Jessica. Sin embargo, ella respondió con una risa burlona. «Vamos, chicos, pongámonos serios», exclamó después de dar una larga calada al porro. «Todo esto es una tontería y ustedes lo saben». «¿De qué diablos estás hablando?», respondió Nathan con molestia. «Piensen un poco. ¿Alguna vez han visto a la bestia en la montaña? ¿Conocen a alguien que la haya visto?», preguntó. «Jerry Baker la ha visto», respondí a la defensiva. «Oh, claro. ¿Vas a creerle a ese viejo loco?», replicó Jessica. «¿Recuerdas cómo nos echó del bosque cuando éramos niños?». Lo recordaba, y de pequeño me aterrorizaba Jerry. «Estábamos rompiendo las reglas», respondí débilmente. «Sí, las reglas, la ceremonia, el ritual en el que solo los hombres pueden participar. Tienen todo un sistema para mantenernos en nuestro lugar, para mantenernos viviendo con miedo y que nunca cuestionemos a los que están a cargo». «Entonces, ¿qué estás diciendo, hermana?», interrumpió Nathan. «¿Crees que el monstruo no existe?». Jessica se encogió de hombros con indiferencia antes de pasarme el porro. «Tal vez hubo algo allá arriba originalmente, un oso, un puma o algo así, pero ahora no. Es solo un mito que los líderes del pueblo han mantenido todos estos años. Estamos en los años 90, por el amor de Dios. ¿Realmente creen que podrían mantener esto en secreto del resto del mundo?». Nathan y yo nos miramos mientras las dudas se apoderaban de nuestras mentes. ¿Podría Jessica tener razón? ¿Era todo esto una mentira construida por los ancianos del pueblo? No sabía qué decir, pero Nathan habló para desafiar a su hermana. «Estás llena de tonterías, Jess. El monstruo es real, y todo el mundo lo sabe. Y vamos a ir allí mañana para salvar nuestro pueblo». «Oh, de acuerdo, Nathan», respondió ella. «Entiendo. Quieres ser el gran hombre que salva el día. ¿Es eso?». «No», respondió Nathan con enojo. «Lo hago por mamá». Jessica no tuvo respuesta para eso, ya que evitó el contacto visual y bajó la cabeza con vergüenza. La madre de Nathan, Jessica, era una mujer maravillosa llamada Patricia, que me cuidó de mi propia madre cuando estaba en el alcohol. Falleció de cáncer de mama 2 años antes. Toda la familia quedó devastada, pero Nathan fue quien se vio más afectado por la pérdida. Mi amigo estuvo en peligro de perder el rumbo antes de que lo volviéramos a encarrilar. Ahora estaba claro por qué el ritual significaba tanto para él. Quería hacer su parte para honrar el legado de su madre y proteger el pueblo que ella tanto amaba. Un sombrío silencio flotó en el aire por un largo momento, y nadie dijo una palabra. Una vez más, me tocó a mí hablar.
Bueno chicos, mejor nos vamos. Mañana es un gran día y necesitamos dormir. Tienes razón, hombre, dijo Nathan, mientras se levantaba y me daba una palmada en la espalda. ¿Vienes a casa con nosotros, verdad?, me preguntó. No, tengo que ir a casa y hablar con mi mamá. Nathan frunció el ceño poniendo una cara de simpatía. Vaya amigo, eso va a ser divertido, dijo sarcásticamente antes de salir de la cabaña. Jessica y yo nos quedamos solos por un momento y aprovechamos la oportunidad, acercándonos y dándonos un apasionado beso. Buena suerte con tu mamá, dijo Jessica con simpatía mientras me miraba a los ojos. Si es demasiado, ven y quédate con nosotros esta noche. Lo haré, respondí. Ambos estábamos preocupados de que Nathan se volviera sospechoso, así que Jessica y yo rompimos nuestro abrazo y salimos de la casa de botes, uniéndonos a mi amigo mientras caminábamos hacia la cálida noche de verano. Caminé lentamente a casa, tomándome mi tiempo mientras me preparaba mentalmente para el difícil encuentro que se avecinaba. Al final, reuní el coraje y me enfrenté a la música, sacudiendo la cabeza con disgusto mientras pasaba por nuestro césped descuidado y me acercaba a la deteriorada casa de un piso donde crecí. La pintura de la puerta estaba descascarada y los escalones que llevaban al porche crujían. Todo el lugar estaba al borde del colapso. Pasé gran parte de mi adolescencia tratando de cuidar de mi mamá y de la casa, trabajando en empleos de medio tiempo después de la escuela y pasando las noches tratando de que dejara el alcohol. Sin embargo, hace tiempo que lo había dado por imposible, pasando la mayor parte de mi tiempo en los Sanderson y solo visitando de vez en cuando para comprobar que mi madre seguía viva. Solía odiarla por todo lo que me había hecho pasar al crecer, pero ahora, después de todos estos años, pude entender su situación un poco mejor. Pero esa noche, solo quería contarle a mamá mis noticias e irme directo a la cama, aunque dudaba que me saliera tan fácilmente. Abrí la puerta principal después de luchar con la cerradura oxidada y me dirigí a la sala de estar llena de basura, donde encontré a mi madre desmayada en el sofá con una botella de vodka vacía en el suelo a su lado. Suspiré en voz alta y puse los ojos en blanco, decepcionado pero no sorprendido. Luego pasé por la rutina ya demasiado familiar de sentar a mi madre y tratar de despertarla. Parte de mí esperaba no poder despertarla. Tal vez dormiría hasta el almuerzo del día siguiente y se perdería el ritual por completo. Pero, por desgracia, no tuve tanta suerte. Mi mamá finalmente despertó, abriendo lentamente sus ojos inyectados en sangre y captando su entorno con dificultad. Me miró hacia arriba y me retiré al oler el fuerte olor a alcohol en su aliento. Vaya, vaya, dijo con una voz ronca. Mira quién ha decidido aparecer. Dios, mamá, respondí con disgusto. ¿Cuánto has bebido? ¿Qué te importa?, replicó la defensiva mientras se sentaba en el sofá. No es que estés aquí de todos modos. Demasiado ocupado con tu nueva y mejorada familia, supongo. Ignoré el obvio intento de hacerme sentir culpable y seguí adelante. Escucha, mamá, tengo algo que contarte. ¿Ah, sí?, respondió, ahora interesada. Sí, dije tímidamente. Fue la ceremonia esta noche, ¿recuerdas? Mi madre pensó por un momento, seguramente luchando contra un dolor de cabeza mientras trataba de recordar. Ah, sí, esa tontería. Supongo que ya ha pasado un año. Mi madre no había asistido a la iglesia en muchos años y se aseguraba de evitar la ceremonia anual a toda costa. Tomé una respiración profunda antes de continuar. Sí, mamá, es esa época del año. Sabes que ya tengo 18 años y soy elegible para ser seleccionado. Y adivina qué, me eligieron. Voy a ir al ritual, mamá. No sé exactamente cómo esperaba que mi madre reaccionara a esta noticia. El resultado más probable era la indiferencia o la burla, aunque una pequeña parte de mí todavía esperaba que estuviera orgullosa de mí. Pero lo que no esperaba era la furia en su voz cuando su rostro se puso rojo y sus ojos se abrieron de par en par. No, no lo vas a hacer. No se van a llevar a mi chico, ni en 1.000.000 de años, gritó. Estaba realmente sorprendido por su furiosa diatriba y completamente confundido. ¿De qué estás hablando, mamá? Voy a hacer mi deber por el pueblo. Al diablo con el pueblo, fue su mal hablada respuesta. Tienes que huir, Benjamín. Sal del pueblo esta noche y no vuelvas nunca más. Ahora era mi turno de estar furioso al sentir la pura hipocresía de sus palabras. ¿Qué demonios, mamá? ¿Quieres que huya como un cobarde, al igual que hizo papá? Siempre lo has odiado por haberse ido. No, corrigió ella. Lo odié por dejarnos atrás. Tenía razón en salir de este maldito pueblo y alejarse de sus maniáticos de la iglesia.
Monstruo o no, estas personas son religiosas. Tienes que alejarte de ellos, hijo, antes de que sea demasiado tarde. Sacudí la cabeza vigorosamente, con lágrimas en los ojos mientras balbuceaba mi respuesta. No, madre, no voy a darle la espalda a mis amigos y vecinos. Voy a cumplir con mi deber y no puedes detenerme. Sus ojos se llenaron de ira mientras se levantaba del sillón y se paraba sobre sus piernas temblorosas. Instintivamente, supe que se avecinaba la violencia y empecé a retroceder hacia la puerta. La furia de mi madre no flaqueó mientras recogía la botella de vodka vacía y me la lanzaba. Me agaché justo a tiempo y la botella casi me rozaba la cabeza y se estrellaba contra la pared de la sala de estar. Entonces, lárgate de aquí, gritó mi madre. Ve con los Sanderson y haz el trabajo sucio del sheriff. No vengas llorando a mí cuando todo se vaya al carajo. Miré con lágrimas a los ojos de mi madre llenos de odio antes de huir de la casa de mi infancia y cerrar la puerta de un portazo tras de mí. Después de la pelea, fui directamente a la casa de los Sanderson, donde me recibieron con los brazos abiertos. Dormí en su habitación de invitados esa noche, como había hecho tantas veces antes, pero la verdad es que descansé poco, ya que los eventos del día dominaban mis pensamientos. Cuando finalmente me quedé dormido por puro agotamiento, mis sueños estuvieron llenos de imágenes aterradoras de la oscura montaña y terribles gritos desmembrados que resonaban en el bosque. Y sangre, mucha sangre. Ya estaba despierto cuando las primeras luces del amanecer se colaron por las cortinas de mi habitación. El sheriff, Paul, golpeó mi puerta, diciéndome que era hora de levantarse. Respiré hondo, mirando al techo por un momento, mientras consideraba mis opciones. Las duras palabras de mi madre habían sembrado dudas en mi mente, pero tenía que descartarlas. Les debía tanto a los Anderson y no podía decepcionarlos a estas alturas. Me senté en la cama y me puse los jeans antes de dirigirme al baño. Me encontré con Jessica en el pasillo. Aún llevaba puesta su ropa de noche y mostraba una cantidad decente de escote y piel. Naturalmente, esto despertó ciertos sentimientos en mí al recordar nuestra noche de pasión secreta de solo un mes atrás. Jessica parecía dolida mientras me confrontaba en el pasillo, susurrando para que su padre y hermano no la oyeran. «No viniste a verme anoche», dijo tristemente. «Lo sé», dije mientras ponía mi mano sobre su hombro y la miraba a los ojos. «Quería hacerlo, de verdad. Es solo que todo lo de mi mamá. ¿Y qué pasaría si nos atraparan?» Jessica chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco. «Por Dios, ven. Ambos tenemos 18 años. No pueden impedir que nos veamos. Es hora de que le digamos a papá y a mi hermano la verdad». «Lo haremos», respondí mientras miraba por encima de mi hombro. «Pero no hasta después del ritual». Ella dejó escapar un suspiro exasperado y negó con la cabeza. «¿En serio, Ben? ¿Todavía crees que es real?» «No sé qué creer», respondí honestamente. «Solo sé que no puedo decepcionar a todos. Tengo que seguir adelante con esto». Jessica no estaba contenta, pero parecía entender. Nos abrazamos brevemente y nos besamos antes de que escuchara a Nathan levantándose de la cama y entonces nos separamos. Salimos media hora después. El sheriff, Paul, preparó el desayuno para nosotros, pero apenas pude comer un bocado debido a los nervios. Jessica no creía que el ritual fuera real, pero se mantuvo en silencio, abrazándonos a los tres y deseándonos buena suerte. Nuestro abrazo se prolongó un poco demasiado, y creo que su padre lo notó, pero no dijo nada en ese momento. El alcalde vino a encontrarse con nosotros, conduciendo hasta la casa de los Anderson en su querido Ford Mustang clásico. Sonrió amablemente al salir del coche, mostrando todo el encanto y carisma que le habían llevado a ser elegido durante 3 mandatos consecutivos. Intercambiamos saludos antes de cambiarnos a nuestra ropa de casa y armarnos con rifles y munición de repuesto. El alcalde intentó tranquilizarnos a Nathan y a mí, diciendo que las armas eran solo una precaución y que era poco probable que tuviéramos que usarlas. Los 4 nos subimos a la camioneta del sheriff Paul, el alcalde y el sheriff en la parte delantera con Nathan y yo en la trasera. Mientras tanto, Jessica condujo sola hasta la comisaría, donde su padre quería que esperara hasta recibir la señal de todo despejado. Y así partimos, conduciendo por el camino de montaña y a través del denso bosque de secuoyas. Al principio, el ánimo era alto mientras hablábamos y bromeábamos durante los primeros kilómetros, pero la tensión creció a medida que nos acercábamos al volcán extinto, como si una nube oscura se cerniera sobre nuestro pequeño grupo. Conducimos en silencio durante la última etapa del viaje en coche, ya que la gravedad de nuestra situación se hizo evidente.
Estaba muy nervioso, y estoy seguro de que Nathan sentía lo mismo. Me preguntaba si esto era lo que experimentaban los jóvenes soldados cuando iban a la guerra. Nathan y yo éramos los nuevos reclutas, mientras que el alcalde y el sheriff eran los veteranos que nos llevaban a la batalla. Confiábamos en ellos con nuestras vidas, y nunca se me ocurrió que nos pondrían en peligro intencionalmente. Nuestro coche dejó la carretera principal y transitó por el camino de tierra que llevaba a la antigua casa de los Baker, situado al pie del monte Rapture y en el límite de la zona prohibida. Condujimos lentamente, solo por encontrar a Jerry sentado en el porche delantero de su pequeña cabaña, con un rifle descansando en su regazo y 5 mochilas cuidadosamente dispuestas frente a él. Llevaba una camisa de leñador a cuadros y jeans azules. Su cabello era gris y su rostro estaba curtido, pero tenía una mirada tormentosa en sus ojos oscuros mientras nos observaba acercarnos. Sentí un escalofrío recorriéndome al recordar el miedo que este hombre había evocado en mí durante mi infancia. El sheriff se detuvo y estacionó frente a la cabaña. Salimos del coche, solo para recibir una fría bienvenida por parte de Jerry. Ya era hora de que llegaran, dijo sarcásticamente. El alcalde no se dejó provocar, manteniendo su amigable sonrisa mientras se acercaba a la cabaña. «Buenos días, Jerry. ¿Cómo estás en este glorioso día?» Jerry resopló con desdén. «Estoy listo para hacer este trabajo», respondió con firmeza. Jerry se levantó de su banco y miró a Nathan y a mí con evidente desprecio. «Entonces, ¿estos son los cachorros que trajiste?» Curioso, no hace mucho atrapé a estos pequeños mocosos intentando colarse en la zona prohibida. Me quedé helado, recordando aquel día en que Jerry nos encontró y el severo castigo que recibimos. No pude sostener la mirada de Jerry mientras su furiosa mirada me atravesaba. Afortunadamente, el alcalde pudo reírse de ello mientras respondía en un tono jovial. «Vamos, vamos, Jerry. Eso fue hace mucho tiempo, y todos hacemos cosas estúpidas cuando somos jóvenes. Nathan y Benjamin son hombres ahora, y están aquí para cumplir con su deber». Jerry soltó una carcajada en abierta burla. «¿Hombres? ¿Eso es lo que los llamas? Yo era más joven que esos muchachos durante el verano del 42. Su generación no tiene ni idea. He estado manteniendo la línea durante más de 50 años, y estoy harto». «Vamos, Jerry», replicó el alcalde mientras su paciencia comenzaba a flaquear. «Hemos hablado sobre tu jubilación muchas veces. Los arreglos están en marcha para el traspaso. Bueno, déjame decirte esto ahora mismo, señor alcalde. Este es mi último año haciendo esta mierda». «Está bien, Jerry. Hablaremos de ello una vez que terminemos. Ahora, vamos a ponernos en marcha». Cada uno de nosotros tomó una mochila antes de partir a pie. Las bolsas eran pesadas y pregunté qué había dentro de ellas. Jerry no quiso decirnos, pero nos advirtió que no las dejáramos caer. Caminamos en fila india bajo los altos árboles, hablando apenas mientras la tensión aumentaba lentamente. Recuerdo que Jerry mencionó cuando cruzábamos la línea invisible que marcaba el borde de la zona prohibida. No estoy seguro de cómo la reconoció, pero supongo que Jerry conocía el territorio como la palma de su mano. Definitivamente, diría que la atmósfera se volvió más tensa una vez que cruzamos el límite. Al principio, pensé que era algo psicológico. Después de todo, nunca había llegado tan lejos. Pero a medida que continuábamos nuestra marcha silenciosa, me di cuenta de que había algo más oscuro. Me llevó varios minutos darme cuenta, pero no había sonidos en esta parte del bosque. No había cantos de aves, ni chirridos de pequeñas criaturas. Nada. Toda el área parecía desprovista de vida, con solo los altos árboles sobre nosotros y fragmentos de luz solar que se colaban a través del espeso dosel. Pero no pasó mucho tiempo antes de que pasáramos la línea de árboles y llegáramos al pie de la montaña, caminando lentamente hacia una entrada de cueva bloqueada por una considerable pila de rocas y piedras pesadas. Al principio no parecía mucho, pero pude ver, por el comportamiento de mis mayores, lo significativo que era este hito. «¿Qué es esto?», preguntó Nathan nerviosamente. «Aquí es donde se esconde el monstruo», respondió Jerry solemnemente. «O más bien, donde está atrapado. Vamos, echemos un vistazo más de cerca». No quería acercarme a la entrada de la cueva. Cada instinto de mi cuerpo me decía que corriera en la dirección opuesta, pero no había forma de que pudiera echarme atrás ahora. Una vez que nos acercamos, pude ver que la cueva no estaba completamente bloqueada. Había un pequeño espacio entre dos piedras pesadas, lo suficientemente grande como para que una sola persona pudiera pasar. Jerry fue más conciliador al explicar la situación a Nathan y a mí. «La bestia está débil ahora. Han pasado 50 años desde la última vez que tuvo una buena comida.
Pero hay criaturas que viven en las cuevas, roedores y demás, y se alimenta de ellos durante todo el año, acumulando la fuerza suficiente para ayudarlo a acabar. Se detuvo y señaló el hueco. En 1 o 2 días más, el bastardo encontraría su camino para salir, pero nuestro trabajo es evitar que eso pase. Ahora, coloquen sus mochilas con cuidado y ábranlas. Hicimos lo que nos indicaron y me sorprendí al encontrar mi mochila llena de cargas explosivas, palos de dinamita con tapas de detonación conectadas a un cable de mando. Nathan levantó la mirada de su propia mochila y se encontró con mis ojos, que se abrieron como platos mientras pronunciaba con los labios: ¿Qué carajo? Bueno, vamos a trabajar, dijo Jerry. Seguimos sus instrucciones cuidadosamente mientras colocábamos las cargas alrededor de la entrada de la cueva y las conectábamos al detonador. Este proceso tomó algún tiempo, y hubo varias correcciones en la configuración mientras Jerry ladraba sus órdenes. Noté cómo incluso el alcalde y el sheriff seguían sus instrucciones en este sentido. Todos estábamos sudando bajo el sol de media mañana cuando el trabajo estuvo terminado. Nathan habló después de que habíamos colocado las cargas. ¿Qué es esto?, exclamó, casi sin poder creerlo. Simplemente, ¿vamos a volarla? ¿Qué esperabas?, respondió Jerry. No sé, contestó Nathan encogiéndose de hombros. Siempre pensé que habría algún tipo de magia o una batalla épica. No esto. El plan más simple suele ser el mejor, respondió el sheriff con firmeza. Presta atención, hijo. Algún día serás tú quien lidere este ritual. Yo también estaba sorprendido. ¿Era realmente tan simple? No sabía qué había en la cueva. Si es que había algo. Estaba asustado, por supuesto, pero me preguntaba si Jessica había tenido razón todo el tiempo. Tal vez todo esto era un engaño. Tal vez solo causaríamos un derrumbe y bloquearíamos la entrada de una caverna vacía. Bueno, vamos a terminar con esto, dijo Jerry. ¿Te gustaría tener el honor, Jerry?, preguntó el alcalde. ¿Leer las palabras una última vez? No, respondió Jerry con un gesto desdeñoso. Las palabras son tu especialidad, señor alcalde. Adelante. Muy bien, respondió él. Sheriff, ¿podría accionar el detonador cuando llegue el momento? El sheriff confirmó con un asentimiento silencioso de su cabeza y tomó posición. Mientras tanto, el alcalde habló sin referirse a ninguna nota, comenzando así: Nuestro Señor en el cielo, estamos aquí hoy como soldados de Cristo, nuestros corazones llenos del Espíritu Santo, mientras nos preparamos para luchar contra este gran mal, al igual que nuestros antepasados, antes de nosotros. Nunca tuvo la oportunidad de terminar su pequeño discurso, porque el ritual fue interrumpido repentinamente por una nueva voz, una voz femenina que resonó desde dentro de la cueva. Todos nos congelamos, sin creer lo que estábamos escuchando, pero luego la misteriosa voz volvió a llamar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Por favor, necesito ayuda. La voz sonaba extrañamente familiar, pero fue Nathan quien hizo la conexión primero. ¿Mamá?, balbuceó emocionalmente. Miré a mi amigo y vi lágrimas formándose en sus ojos mientras su cuerpo entero temblaba. ¿Nathan? Cariño, por favor, ayúdame. Estoy atrapada aquí abajo. La voz incorpórea venía definitivamente del espacio entre las rocas, aunque no podía ver nada más que oscuridad al otro lado. No sabía qué demonios estaba pasando. Es un truco, gritó Jerry como advertencia. No lo escuches. Miré de nuevo al sheriff Paul y lo encontré paralizado, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa mientras estaba sobre el detonador. No tiene sentido, murmuró el alcalde. La bestia no puede imitar voces humanas. No hay precedentes. Maldita sea, Dan, gritó Jerry frustrado. Puede aprender. Usará cualquier truco para escapar. El alcalde sacudió la cabeza y dijo: no es posible. Entonces la voz volvió a llamar, más fuerte esta vez. Nathan, cariño, por favor, no tengo mucho tiempo. Miré a mi amigo y vi cómo algo se rompió dentro de él. Ignorando todo sentido común, dejó caer su rifle y corrió hacia adelante. Voy, mamá, gritó. Nathan, no, grité mientras extendía la mano para detenerlo. Pero era demasiado tarde. Nathan pasó corriendo a mi lado y se metió en el agujero, pronto forzando su entrada en la cueva. Maldita sea, gritó Jerry. Se volvió hacia el sheriff y gritó sus órdenes. El chico está perdido. Detona las cargas. Esto devolvió al sheriff a la realidad y gritó consternado. ¿Estás loco? Ese es mi hijo que está ahí adentro. Maldito tonto, exclamó Jerry. Nos vas a matar a todos.
El anciano se lanzó hacia adelante y se abalanzó sobre el detonador. Hubo un forcejeo mientras el sheriff intentaba desesperadamente detenerlo para que no detonara los explosivos. De repente, sonó un disparo, y Jerry cayó gritando, agarrándose una herida de bala en el muslo. El sheriff Paul se quedó allí con un revólver humeante en la mano, y el alcalde no hizo nada. Permaneció congelado en su lugar mientras seguía murmurando, «Esto no puede estar pasando». De repente, se escuchó un grito desgarrador desde dentro de la cueva. Lo reconocí al instante. Nathan estaba gritando, y estaba en problemas. El sheriff gritó el nombre de su hijo y corrió hacia adelante. Comenzó a escalar a través del hueco, pero no llegó muy lejos. Escuché un grito agudo, seguido por el terrible sonido de algo mordiendo carne. Las piernas del sheriff aún estaban fuera de la cueva. Patearon frenéticamente durante unos segundos antes de quedar inmóviles, y un segundo después, su cuerpo fue arrastrado hacia adentro. Estaba en estado de shock. Mi cerebro en pánico no podía comprender los horrores que estaba presenciando. Fue Jerry quien me sacó de mi trance inducido por el pánico. El anciano estaba desangrándose por la herida de bala en la pierna, pero aún tenía fuerzas para gritar. «Chico, la bestia se está alimentando. Está ganando fuerza. Necesitas presionar el detonador. Es nuestra única esperanza». Asentí con la cabeza y comencé a correr hacia el detonador, pero ya era demasiado tarde. Hubo una gran explosión detrás de mí, pero no fue causada por las cargas que habíamos colocado. En cambio, la explosión vino del otro lado, cuando las rocas que bloqueaban la entrada fueron impulsadas hacia afuera. Fui lanzado por los aires, perdiendo mi rifle en el proceso, y cuando miré hacia donde había estado parado el alcalde, vi que una roca lo había golpeado. Su cráneo fue aplastado por la pura velocidad del impacto. Finalmente me giré hacia la ahora abierta entrada de la cueva y vi a la bestia por primera vez. Era horrorosa. El monstruo medía al menos 8 pies de alto. Su piel desnuda era tan pálida como la leche y con enormes alas plegadas adheridas a su espalda. Noté las largas y afiladas garras unidas a sus pies y manos palmeadas, todas las cuales parecían más que capaces de desgarrar carne humana. Su cabeza era la de un hombre, pero sus ojos eran completamente negros, como los de un tiburón, y su boca sin labios formaba una perversa aproximación a una sonrisa, una mueca sádica que mostraba sus afilados colmillos, mientras la sangre fresca de los Anderson goteaba de sus horribles fauces. Vi contra qué me enfrentaba y me di cuenta de que no tenía ninguna oportunidad. Para mi gran vergüenza, me rompí y huí de regreso hacia la línea de árboles, pero yo no era el objetivo de la bestia. Una vez que llegué a la relativa seguridad del bosque, me agaché detrás del follaje y observé cómo la bestia se acercaba lentamente al herido Jerry Baker con una mirada asesina en sus ojos negros. Para su crédito, Jerry se mantuvo desafiante y heroico hasta el final. Sacó un cuchillo de su cinturón e intentó levantarse mientras gritaba: «Feo hijo de puta, te pateé el trasero una vez y puedo hacerlo de nuevo». La bestia soltó una carcajada llena de odio mientras fácilmente le quitaba el cuchillo de la mano a Jerry y lo tumbaba de nuevo al suelo. Jerry gritó de dolor, pero pronto aceptó su destino, diciendo: «Está bien, acaba con mi miseria, bastardo». La bestia rugió como un león, abriendo sus enormes fauces y lanzando un chorro de fuego desde el fondo de su garganta, envolviendo a Jerry en un horroroso infierno. Afortunadamente, todo terminó rápido, ya que el cuerpo del anciano fue reducido a cenizas en cuestión de segundos. Me tapé la boca y vomité una vez que el hedor de la carne quemada llegó a mis fosas nasales. Luego, me alejé de la sangrienta escena y huí más profundamente en el bosque mientras el rugido de la bestia llenaba el aire una vez más. De alguna manera, logré regresar a la estación wagon del sheriff, estacionada en la cabaña del viejo Jerry, solo para darme cuenta de que no tenía las llaves. Pensé rápido, entrando en la casa del difunto Jerry y finalmente encontrando las llaves de su viejo jeep. El motor arrancó en el tercer intento y aceleré por el camino de la montaña, decidido a advertir a mis vecinos del peligro que se acercaba. Pero mientras conducía, volví a escuchar el escalofriante rugido de la bestia, y cuando miré hacia arriba, vi a la bestia volando a toda velocidad hacia el casi indefenso pueblo de Jericó. Conduje hasta el centro comercial a lo largo de la calle principal, pisando los frenos del jeep y deteniéndome de golpe en el estacionamiento vacío. Todas las tiendas estaban cerradas y tapiadas, como era la precaución habitual en el día del ritual. Solo una unidad mostraba signos de vida, y esa era la oficina del sheriff al final de la fila. Me detuve por un momento, mis manos aún aferradas al volante mientras de repente todas mis emociones salieron a la superficie al mismo tiempo. Grité mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y golpeaba el tablero con los puños.
No se suponía que sucediera así. Nadie debía morir. Durante 50 años, el ritual había transcurrido sin problemas, pero todo se había ido al diablo en una sola mañana. Mi mejor amigo, su padre y otros dos estaban muertos, y no podía procesarlo. Pero este no era el momento para lamentarse. La bestia venía, suponiendo que no estuviera ya aquí. No podía hacer nada por Nathan y las otras víctimas, pero aún podía salvar a los demás. Jessica era mi prioridad, y mi madre también. Tenía que llevarlas a algún lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Recomponiéndome, salí del vehículo y corrí por el asfalto, mirando con cautela hacia el cielo, pero viendo que estaba despejado. Irrumpí en la oficina del sheriff y sorprendí a las 3 personas dentro. Los 2 ayudantes a tiempo parcial, Tanya y Mike, se levantaron de un salto al verme. Noté cómo ambos se llevaron las manos a las fundas, pero los policías se calmaron una vez que me reconocieron. Y sentada al fondo de la sala de la estación estaba Jessica. Estaba hojeando una revista cuando entré, pero sus ojos se iluminaron al verme. Noté cómo su expresión cambió en un instante al percatarse de mi obvia angustia. Ambos nos quedamos congelados por un largo tiempo. No pude encontrar las palabras. ¿Cómo podía decirle a Jessica que su padre y su hermano estaban muertos? Que simplemente me quedé allí mirando mientras eran masacrados. Al final, fue Tanya quien rompió el silencio, al acercarse y colocar una mano firme sobre mi hombro, preguntando: ¿Estás bien, chico? Me estremecí ante su toque, retrocediendo y reaccionando con enojo. No estoy nada bien, grité. Ella frunció el ceño, pero no perdió la paciencia. ¿Qué pasó, chico?, preguntó Tanya con firmeza. Abrí la boca, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Finalmente, logré balbucear lo que se sintió como una confesión. El ritual falló. Se ha soltado. Vi los ojos de Tanya abrirse de terror al escuchar la noticia, aunque su reacción no fue tan mala como la de su compañero. Mike, el segundo ayudante, entró en pánico de inmediato. Todo su cuerpo temblaba mientras tartamudeaba sus palabras. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Está pasando! ¡Esto realmente está pasando! «Cálmate, ayudante», gritó Tanya mientras se giraba hacia su compañero. «Tenemos un protocolo para este escenario». «¿Qué hago?», exclamó Mike mientras seguía en pánico. «Activa la alarma, maldita sea», ordenó Tanya. «Necesitamos llevar a la gente del pueblo a un lugar seguro». Mike casi se orina encima, pero obedeció la orden, sacando temblorosamente una llave de su cinturón de utilidades y corriendo hacia la sala trasera. Mientras esto sucedía, Jessica corrió hacia adelante y me agarró por los hombros, obligándome a mirarle a los ojos. «Ven, ¿qué diablos pasó?», preguntó frenéticamente. «¿Dónde están mi padre y mi hermano?». No quería ser yo quien se lo dijera. ¿Quién quiere dar noticias así? Pero tenía que hacerlo. «Lo siento mucho, Jess», balbuceé. «No lo lograron». Vi el dolor en los ojos de Jessica mientras algo dentro de ella se rompía. Empezó a sacudir la cabeza vigorosamente como si estuviera en negación. Quería abrazarla con fuerza, pero de repente nos interrumpieron. «Hey, Jessica, aquí está tu hermano ahora. Supongo que lo logró después de todo», dijo Tanya. Me giré con molestia y confusión, mirando hacia la puerta hacia donde el policía estaba mirando. Y, cuando vi la figura que estaba allí, mi sangre se congeló. Era Nathan, o al menos, eso pensé al principio. La figura tenía el físico de Nathan, su cabello, e incluso vestía su ropa. Pero este no era mi amigo. Su piel era de un blanco pálido y sus ojos de un negro antinatural. Y esa cruel y horrible sonrisa. Ya la había visto antes, en el pasado muy reciente. El monstruo, en la forma de Nathan, me miró por un breve momento antes de dirigir su atención hacia Tanya. Luego, se lanzó hacia adelante, extendiendo sus colmillos en un ataque relámpago. Tanya dejó escapar un jadeo mientras iba por su arma, pero la bestia era demasiado rápida. En un instante, el monstruo agarró a Tanya con fuerza y hundió sus colmillos profundamente en su garganta. Jessica gritó, y yo me sacudí de mi parálisis, tomándola de la mano y corriendo hacia la puerta. Pero la bestia pronto terminó con Tanya, su sangre aún goteando de sus fauces mientras bloqueaba nuestro camino y dejaba escapar un rugido atronador. En ese momento, sonó la sirena, y ahogó temporalmente todos los demás sonidos, advirtiendo al pueblo del peligro inminente. Segundos después, Mike regresó a la habitación, reaccionando con horror al ver a su compañera muerta en el suelo, y al monstruo que había invadido la estación de policía. «¡Cielos santos!»,
dijo Mike mientras buscaba su arma. Para su crédito, logró sacar su revólver y disparar 2 veces, ambas dándole en el pecho al objetivo. La bestia tambaleó, pero las balas solo la hirieron, y el monstruo inevitablemente reaccionó con furia. Rugió tan fuerte que se podía escuchar por encima de la sirena, antes de soltar un chorro de fuego blanco, envolviendo al ayudante y quemándolo vivo. El hombre moribundo gritó en total agonía y la bestia tambaleó mientras su fuerza se desvanecía temporalmente. Aproveché la oportunidad, sujetando fuertemente la mano de Jessica mientras salíamos corriendo de la oficina del sheriff y cruzábamos el estacionamiento. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, repetía Jessica, todavía en estado de shock. Es real, el monstruo es real. Nos escondimos detrás de un auto estacionado todo lo suficiente para recuperar el aliento. ¿Está muerto?, preguntó Jessica, con los ojos aún abiertos de puro terror. No, respondí solemnemente, las balas no lo matarán. Una vez que la bestia se alimente, recuperará toda su fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó desesperadamente. Necesitamos ir a la iglesia. Es la 5ª regla, ¿recuerdas? Pero primero tengo que ir a casa y buscar a mi madre. ¿En serio?, respondió Jessica con sorpresa. Sí, confirmé. Puede ser una bruja, pero sigue siendo mi madre. No puedo dejarla sola para enfrentarse a esa cosa. Está bien, vamos, respondió Jessica. Y nos pusimos en marcha, corriendo por la calle principal, mientras las sirenas de advertencia sonaban por todo nuestro asediado pueblo. Temía lo peor cuando nos acercamos a las ruinas a las que llamaba hogar, y encontramos la puerta principal abierta de par en par. Jessica intentó detenerme, pero me solté, irrumpiendo por la puerta mientras llamaba el nombre de mi madre. Rápidamente busqué en cada habitación de la pequeña casa, pero no encontré rastro de ella. El televisor estaba encendido, pero solo mostraba estática en blanco y negro. Fruncí el ceño, tomé el control remoto y cambié de canal, pero no pude encontrar uno solo que funcionara. ¿Estaba la bestia interfiriendo con la señal? ¿Era esto siquiera posible? ¿Qué tan poderosa era esa entidad? Estaba hurgando en los cajones del dormitorio de mi madre cuando Jessica me dio un susto al acercarse por detrás. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó con preocupación. No lo sé, fue mi respuesta honesta. Completé mi búsqueda en los cajones, frustrado al encontrar lo que buscaba. La pistola no está, dije, refiriéndome a la pistola de 9 milímetros que mi madre guardaba en su habitación. Bueno, tu mamá probablemente fue a la iglesia cuando escuchó la sirena, sugirió Jessica. Sí, tal vez, respondí mientras miraba el gastado suelo de la alfombra. Pero no lo creía. Sabía que la iglesia era el último lugar al que mi madre iría en una emergencia, pero claramente no estaba aquí, y no tenía sentido quedarme. Tenemos que llamar a alguien, dijo Jessica con firmeza, sus ojos llorosos llenos de una desafiante determinación. Necesitamos ayuda. ¿A quién podemos llamar?, pregunté con frustración. Todos los policías se han ido. Lamenté las palabras tan pronto como las pronuncié, al ver el dolor en los ojos de Jessica al recordarle la muerte de su padre, pero ella no se echó atrás. «Está bien», exclamó. «Entonces, llamemos a la policía estatal o a la maldita Guardia Nacional. No podemos enfrentar esto solos. Ven». Dudé. No era una regla escrita, pero siempre habíamos manejado nuestros propios problemas aquí en Jericó. Debido a nuestras circunstancias únicas, preferíamos mantenernos por nuestra cuenta, pero cada sistema que teníamos en funcionamiento estaba fallando. Así que tomé el punto de Jessica. Moviéndome a la cocina, encontré el teléfono ya descolgado. Al levantar el auricular, escuché una voz familiar del otro lado. «Benjamín, ¿eres tú, hijo?» «¿Mamá?», respondí confundido. «¿Dónde estás?» «Estoy llamando desde la antigua estación de guardabosques en el bosque. El monstruo me está persiguiendo. Por favor, hijo, necesito tu ayuda». Experimenté una aterradora sensación de déjà vu al recordar cómo Nathan había sido atraído hacia su muerte. Una repentina ira se apoderó de mí mientras hablaba con los dientes apretados. «No eres mi madre». Hubo una breve pausa al otro lado antes de que la bestia riera, emitiendo una risita inhumana y escalofriante por la línea. «Chico astuto», dijo una voz profunda y áspera. «Aunque no tan astuto, deberías haber escuchado a tu mamá y haberte ido. Pero ahora no hay escape. Tú y tu amiguita son míos para tomar, igual que el resto de la escoria de este pueblo. He esperado mucho tiempo por este día, y mi venganza será muy dulce». Con eso, hubo un chirrido agudo por el teléfono que me obligó a soltar el auricular mientras me tapaba los oídos. «Ven»,
Gritó Jessica con preocupación. ¿Qué pasa? Colgué el auricular para terminar la llamada maliciosa antes de girarme hacia una Jessica asustada. Parecía que la bestia había tomado el control de todos los métodos de comunicación, cortándonos del mundo exterior. Para mi mente, esto dejaba solo una opción. Tenemos que ir a la iglesia, dije firmemente mientras miraba a Jessica a los ojos. Es nuestra única oportunidad. Y así, salimos de mi casa de la infancia y huimos por el pueblo, dirigiéndonos hacia lo que esperábamos sería nuestro santuario. Nuestra carrera por Jericó fue frenética y aterradora. Rápidamente nos dimos cuenta de que la bestia se había recuperado de sus heridas de bala y estaba continuando su asalto sobre el pueblo. Oímos disparos al azar y muchos gritos mientras corríamos, mirando hacia el este y viendo varias casas ardiendo bajo el fuego impío del demonio. Luego miramos hacia los cielos llenos de humo y lo vimos, la bestia en pleno vuelo, riendo con una alegría retorcida mientras observaba la devastación desde arriba. Jessica se detuvo por un momento, congelada en terror asombrada al observar a la monstruosidad alada, ahora en su verdadera forma, y ya no tomando la apariencia de su difunto hermano. De repente, la bestia se giró en nuestra dirección, sus ojos oscuros, llenos de un celo asesino antes de emitir un rugido depredador. Un escalofrío recorrió mi columna mientras tomaba con firmeza la mano de Jessica y gritaba en su oído: ¡Corre! Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían a través del terreno muerto. La iglesia estaba cerca. Podíamos ver la puerta principal y los escalones que llevaban a ella. Pero la bestia estaba cerrando la distancia rápidamente. Podíamos oír el pesado aleteo de sus enormes alas y el rechinar de sus afilados colmillos. Estaba jadeando pesadamente y mis piernas ardían. Estoy seguro de que Jessica estaba igual de exhausta, pero no podíamos detenernos. No íbamos a rendirnos. Llegamos a los escalones. La bestia estaba justo encima de nosotros, pero pensé que lo lograríamos. Pero para mi horror, vi que la puerta de la iglesia empezaba a cerrarse lentamente. ¡Espera!, grité frenéticamente. Vi una cabeza calva y un par de ojos aterrorizados emergiendo desde detrás de la puerta y reconocí al hombre como Chuck, el carnicero del pueblo. No nos estaba mirando, sino a la bestia voladora, que estaba solo a unos pies sobre nosotros. Durante un momento horrible, pensé que Chuck cerraría la puerta y nos dejaría nuestra suerte, pero en su lugar, desveló una escopeta y la apuntó sobre nuestras cabezas, disparando y acertando al monstruo con perdigones. La bestia chilló de dolor y retrocedió temporalmente. Y un momento después, nos abrimos paso dentro. Jessica primero y yo un segundo después. Oímos el rugido de la bestia en frustración y enojada y actuamos rápidamente, uniéndonos a Chuck para cerrar la pesada puerta y asegurarla con firmeza. Esperaba que la bestia se estrellara contra la puerta de la iglesia, pero parecía haber abandonado su ataque, al menos por ahora. Oímos otro chillido y observamos a la bestia a través de las ventanas embrejadas mientras se elevaba de nuevo hacia el cielo azul de verano. Tomé un momento para recuperar el aliento antes de revisar a Jessica para asegurarme de que no estaba herida. Habíamos sobrevivido por los pelos y llegamos al santuario del pueblo, y ahora al menos podíamos disfrutar de un breve respiro. Miré alrededor del salón de la iglesia y vi que muchos de nuestros amigos y vecinos ya estaban allí. Hombres, mujeres y niños, familias enteras agrupadas con shock y terror en sus ojos. Y aún así, había muchos ausentes. Estimé que solo la mitad de la gente del pueblo estaba presente, tal vez menos. Ahí fue cuando la aterradora realidad golpeó. Si solo la mitad del pueblo estaba aquí, eso significaba que el resto seguía afuera y a merced de la bestia. Desde donde estaba en relativa seguridad, podía escuchar gritos y gritos desesperados, mientras nuestra gente luchaba por sus vidas. Peor aún, mi madre no estaba aquí, lo que significaba que aún debía estar allá afuera, suponiendo que no estuviera ya muerta. Debajo del altar estaba el pastor Eddie, todavía vestido con sus túnicas ceremoniales blancas, aunque su rostro regordete ahora estaba pálido y desprovisto de sangre. Permanecía en silencio, asintiendo atentamente mientras su esposa le hablaba al oído. Noté cómo Yasmín había perdido o se había quitado su peluca rubia, mostrando su verdadero cabello, corto y recortado. También vi el fuego en sus ojos mientras susurraba ¿sabe Dios qué? A su impresionable esposo, y esa mirada me asustó mucho. Había una tensión casi insoportable en el interior del salón, exacerbada por un hedor de sudor, sangre y miedo. No tardé en darme cuenta de que muchos ojos estaban mirándome, lanzando miradas duras mientras susurraban entre ellos con desconfianza. Me sentí muy cohibido y creo que Jessica también notó la atmósfera.
porque se acercó y me tomó de la mano. Pero la multitud claramente se estaba volviendo contra mí a medida que los hombres se levantaban y comenzaban a marchar amenazadoramente hacia nosotros. Entre ellos estaban Billy y Randy, los matones del pueblo que nos habían acosado la noche anterior. Los habíamos humillado ayer por la noche, pero ahora los chicos veían la oportunidad de vengarse. Sus ojos crueles se iluminaron a medida que se acercaban. Me volví para enfrentar a los matones, pero de repente sentí una mano firme en mi hombro. Me giré para ver a Chuck, el carnicero, con los ojos inyectados en sangre y la escopeta afortunadamente colgada sobre su hombro mientras me confrontaba. «Estuviste en el ritual, chico. El único que regresó eres tú. ¿Qué demonios pasó allá afuera?» Entonces me di cuenta de lo que pasaba. Me culpaban por todo lo que había sucedido. Me culpaban porque la bestia había escapado y ahora estaba devastando nuestro pueblo. ¿Y qué podía decir en mi defensa? Mis labios estaban secos mientras abría la boca y balbuceaba mi respuesta. La bestia nos engañó. El monstruo mató al sheriff y al alcalde antes de que pudiéramos detenerlo. Lo siento mucho, pero no había nada que pudiera hacer. Chuck se burló con desdén. Durante 56 años el ritual ha salido bien. Y entonces llegas tú y lo arruinas todo. Eso no es cierto, gritó Jessica en mi defensa. Ben no es el culpable de esto. Es un traidor, igual que su padre. Eso fue de Randy, con una sonrisa retorcida en los labios, mientras saboreaba la oportunidad de atacarme. Ahora estábamos rodeados y nuestros antiguos vecinos estaban en peligro de convertirse en una turba. En desesperación, me volví hacia el pastor, suplicando en silencio su ayuda. Pero el hombre santo parecía sorprendido por este giro de los acontecimientos. Solo se quedó allí, con los ojos abiertos en shock y el cuerpo congelado. Al final, fue su esposa quien habló, pero no hizo nada para calmar la situación. Más bien lo contrario. Este joven fue el único que regresó vivo del sitio del ritual, repitió. Hay preguntas que debe responder. Sí, gritó Billy, sacando un cuchillo Bowie del bolsillo de su chaqueta. Ese hijo de puta tiene que pagar. Hubo rugidos de acuerdo de la multitud enojada mientras se acercaban a nosotros. Jessica me abrazó más fuerte y gritó emocionalmente. Deténganse, déjenlo en paz. Lo amo, gritó. Hubo jadeos de sorpresa entre la multitud. Ramera, gritó Yasmín desde el otro lado del salón. Zorra, añadió una voz masculina desde el fondo. Eso es repugnante, exclamó Billy. Es como tu hermano. Jessica tuvo buenas intenciones, pero su confesión solo echó leña al fuego. La multitud nos había rodeado ahora y realmente temía que nos destrozasen antes de que la bestia tuviera la oportunidad. Pero, afortunadamente, el pastor Eddie finalmente intervino, gritando sobre la turba alborotada mientras pedía calma. Ahora, gente, mi buen pueblo de Jericó, no podemos volvernos unos contra otros en esta hora oscura. El verdadero enemigo es el demonio fuera de nuestras puertas. Sus palabras eran inusualmente firmes y parecían tener el efecto deseado, ya que la tensión disminuyó y la turba comenzó a dispersarse. Pero los matones se negaron a retroceder. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Randy con desprecio mientras seguía mirando a Jessica y a mí. ¿Vamos a dejar que se salgan con la suya? El pastor abrió la boca para hablar, pero antes de que tuviera la oportunidad, su esposa tiró de su brazo y susurró en su oído. Vi la expresión facial del pastor cambiar al instante mientras escuchaba atentamente las palabras de su esposa. No pude oír lo que dijo Yasmín, pero estaba seguro de que era veneno puro. Finalmente, el pastor Eddie aclaró su garganta antes de hablar con menos certeza. Bueno, creo que dadas las circunstancias, sería mejor que esta joven pareja se mantenga detenida hasta que la situación esté bajo control y podamos establecer la verdad. Me había mantenido en silencio hasta este punto, pero había llegado a mi límite. Un momento, no pueden hacer esto, exclamé, pero ya era demasiado tarde, ya que Chuck, Billy, Randy y varios otros agarraron a Jessica y a mí, prácticamente arrastrándonos, pataleando y gritando hacia el altar. Enciérrenlos en la rectoría, ordenó Yasmín, ya que claramente había tomado el control de la situación. La multitud hizo lo que se les indicó, empujándonos dentro de la pequeña habitación. Randy sonrió y saludó justo antes de cerrar la puerta de golpe y cerrarla con llave desde el otro lado. Golpeé la puerta y grité todas las obscenidades posibles, pero eventualmente Jessica me pidió que parara. Esperábamos que la iglesia fuera atacada en cualquier momento, pero supongo que el demonio estaba esperando su oportunidad, o tal vez simplemente disfrutaban jugando con nosotros.
sus presas. En cualquier caso, parecía que estábamos en tanto peligro de nuestros llamados amigos y vecinos como de la bestia afuera. Jessica y yo hablamos durante horas esa tarde en cautiverio. Al principio, nuestra conversación era tensa y temerosa, pero con el tiempo, pasamos a temas más alegres y recordamos los buenos tiempos que habíamos pasado juntos al crecer. No debía haberlo dicho así, dijo Jessica mientras me miraba profundamente a los ojos. Pero realmente te amo, Ben. Quiero que lo sepas, en caso de que no lo logremos. Sonreí mientras una lágrima rodaba por mi mejilla. Yo también te amo, Jess, y vamos a sobrevivir a esto. Confía en mí. No estaba convencido, y no creo que ella lo estuviera tampoco, pero nos abrazamos y nos besamos apasionadamente, y por un momento realmente creí que podríamos salir adelante. Pero nuestro momento íntimo fue interrumpido bruscamente al escuchar el tintineo de las llaves en la cerradura y la puerta siendo abierta. Me dio asco ver a los matones burlones mirándonos, ambos armados con cuchillos y con una multitud de rostros sombríos de pie en el pasillo detrás de ellos. Perdón por interrumpir, tortolitos, dijo Billy con sarcasmo. Que te jodan, respondí con furia. Vamos, Romeo, añadió Randy, es hora de tu primer plano. Con eso, la multitud se abalanzó sobre la pequeña habitación, una vez más agarrándonos a Jessica y a mí, antes de arrastrarnos de nuevo por el pasillo y hacia el salón de la iglesia. Y para mi horror, vi que nos llevaban directamente hacia la puerta principal, que ahora estaba abierta de par en par. Jessica empezó a gritar y yo pateé y luché con todas mis fuerzas, pero fue en vano. Nos empujaron más allá de la congregación acurrucada, algunos de los cuales gritaban insultos mientras que otros simplemente se apartaban y observaban. Pero nadie intentó ayudarnos. Era como si fuéramos impuros y estuviéramos siendo expulsados de nuestra propia comunidad. No tardamos en estar afuera. Ya era el anochecer y podíamos ver cómo el sol de verano se ponía en un horizonte rosado, pero la oscuridad que se acercaba estaba iluminada por docenas de incendios que ardían por todo el pueblo, ya que Jericó estaba literalmente reducido a cenizas. Todo lo que había tomado eran unas pocas horas para que el monstruo destruyera nuestra comunidad. A través de la calle desde la iglesia estaban los restos carbonizados de dos de nuestros antiguos vecinos, ambos quemados más allá del reconocimiento. El hedor nauseabundo de la carne quemada flotaba en el aire, mientras yo vomitaba y luchaba una vez más en vano contra mis captores. Las lágrimas estaban en mis ojos mientras presenciaba la escena horrorosa, y supuse que cientos de personas del pueblo ya habían muerto en el incendio. Todo porque habíamos fallado en completar el ritual. Me sentí enfermo del estómago y dejé de luchar contra mis captores hasta el punto en que tuvieron que arrastrarme por la acera. Miré a Jessica y vi que ella seguía luchando como una demonio. Su familia podría estar muerta, pero ella no quería unirse a ellos. ¿Pero qué iba a hacer la multitud con nosotros? Pronto obtuve mi respuesta. Varios hombres aseguraron a Jessica y a mí a un par de farolas a lo largo de la calle, atando nuestras manos y tobillos con firmeza y asegurándonos a los postes. Con este trabajo hecho, la mayoría de la multitud dejó la calle y regresó al salón de la iglesia, dejándonos atrás a un grupo de 5 para que nos vigilara. El pastor Eddie, Jasmine, Chuck, Billy y Randy. Chuck todavía llevaba su escopeta de bombeo, mientras que Billy y Randy sostenían sus cuchillos Bowie con sus risas amenazantes. El pastor y su esposa no estaban armados, hasta donde pude ver, pero eso no importaba mucho, ya que Jessica y yo estábamos ambos atados de manera segura y efectivamente indefensos. ¿Qué demonios es esto?, gritó Jessica con furia. ¿Por qué nos están haciendo esto? Estamos aplicando la sexta regla, respondió Jasmine con una sonrisa arrogante y sádica en sus labios rubíes. ¿La sexta regla?, repetí con confusión. Las 5 reglas de la iglesia nos habían sido inculcadas desde que éramos lo suficientemente mayores para leer, pero nunca había oído mencionar una sexta. Jasmine dejó que su esposo explicara, aunque noté cómo él no podía mirarnos a los ojos mientras hablaba, y pude escuchar la vergüenza en su voz. Sí, me temo que hay una sexta y última regla que mi antepasado dejó para sus descendientes bajo la estricta condición de que solo se aplicaría en las situaciones más desesperadas. Casi implementamos esta regla en el 42, hasta que Jerry Baker lideró la exitosa resistencia, pero ahora, lamentablemente, parece que estamos sin opciones. Sentí el miedo pulsando a través de mí, y luché por hablar a través de mis labios temblorosos, y al final logré hacer la pregunta crucial. ¿Cuál es la sexta regla?, murmuré. El pastor bajó la cabeza, incapaz de responder, pero su esposa estaba más que feliz de revelar la terrible verdad. La regla 6 entra en efecto cuando todo lo demás falla, explicó con un tono casi jubiloso. Verás, Franklin White
Entendí el alto precio necesario para defender nuestro pueblo y nuestra gente. Si la bestia se suelta y no puede ser detenida por la fuerza, la única manera de apaciguarla es a través de un sacrificio de sangre. Sentí una enfermedad en el estómago al comprender la horrenda realidad, y al volverme hacia Jessica, vi que su rostro había adquirido un tono fantasmal de pálido mientras luchaba por hablar. «No puedes estar hablando en serio», gritó. «Lo siento mucho», respondió el pastor con vergüenza. «No hay otra forma». «No te disculpes con ellos», escupía Yasmín mientras reprendía a su cada vez más débil esposo. «Ellos merecen su destino», señaló hacia mí acusatoriamente antes de continuar. «Él viene de mala sangre, y se nota. ¿Cuántas personas en nuestro pueblo han muerto por su fracaso?» Bajé la cabeza en vergüenza, porque en algún nivel me sentía responsable por el fracaso del ritual. Pero luego, la esposa del pastor dirigió su atención a Jessica. «Y esta ramera se ha mancillado y ha traído vergüenza a su nombre familiar». «Vete al infierno, bruja malvada», escupió Jessica con los ojos llenos de una furia justa. Pero Yasmín simplemente se rió. «No la necesitas», supliqué. «Si debe haber un sacrificio, que sea yo. Puedes dejar ir a Jessica». «No», respondió Yasmín de forma tajante. «Se necesitan dos». No sabía si ella estaba diciendo la verdad. Diablos, por lo que sabía, Yasmín había inventado toda la sexta regla para sus propios fines retorcidos, pero de cualquier manera, estaba claro que estábamos en serios problemas. «Que se joda», maldijo Randy mientras intervenía. «Hagámoslo ya. ¿Qué es lo primero?» «Primero los hacemos sangrar», respondió Yasmín. «El olor atraerá a la bestia». Randy sonrió sadísticamente mientras se acercaba a Jessica, cuchillo en mano. «No», grité. «Déjala en paz, hijo de puta». Luché desesperadamente contra las cuerdas, pero mis ataduras eran demasiado apretadas. Solo podía observar con horror impotente mientras el cuchillo se acercaba a la piel de Jessica. Parecía que estábamos condenados, pero el rescate llegó en la forma más inesperada. «Aléjate de ella», llegó al grito agudo. Giré mi cabeza en esa dirección y me sorprendió ver a mi propia madre, con los ojos inyectados en sangre pero decidida, empuñando una pistola y apuntando a nuestros captores. Randy se detuvo en seco, congelado al ver el arma. A continuación, mi madre se dirigió al arma de Chuck mientras gritaba: «Suelta el arma, tíralo al suelo o te volaré en pedazos». Chuck vaciló por un segundo antes de lanzar su escopeta al asfalto. Luego mi madre dio instrucciones a Billy y Randy: «Liberen a mi hijo, también a la chica». En ese momento, Yasmín intentó intervenir, diciendo: «No quieres hacer esto, Bella. Estás cometiendo un gran error». «Cállate», gritó mi madre. «Déjalos sueltos». Los dos matones no se movieron mientras miraban a Yasmín en busca de seguridad, pero mi madre actuó agresivamente, levantando el arma en el aire y disparando un tiro de advertencia. «Hazlo ahora», gritó. Está bien», gritó Randy. Y un momento después, los dos chicos usaron sus cuchillos para liberarnos a Jessica y a mí. No estaba claro qué pasaría a continuación. El mejor plan era que los tres nos fuéramos de allí mientras pudiéramos. Yasmín parecía paralizada tras el disparo, pero sorprendentemente su habitualmente dócil esposo dio un paso adelante, caminando lentamente hacia mi madre con las manos extendidas. «Por favor, Bella, este no es el camino», dijo calmadamente. «Te has desviado del camino recto, pero nunca es demasiado tarde para volver al rebaño». «Mantente alejado de mí, psicópata», escupió mi madre con ira. Pero el pastor no se desanimó y continuó su lento avance. «Dame el arma, Isabela». Durante un momento aterrador, pensé que mi madre podría acceder, pero luego vi algo romperse en ella. Sus ojos se agrandaron y sus labios se torcieron mientras apretaba el gatillo. Hubo un estruendoso bang cuando la bala atravesó el cráneo del pastor y sus sesos se esparcieron por la acera. «No», gritó Yasmín con un lamento desgarrador de duelo. Se me cayó la mandíbula al ver el acto violento, pero no había tiempo para procesar el asesinato, ya que los eventos avanzaron rápidamente. Un momento después de la caída del cuerpo del pastor, Chuck fue por la escopeta, pero mi madre fue más rápida, disparándole 3 veces en el pecho. Fue entonces cuando entré en acción, corriendo hacia la escopeta caída, pero al mismo tiempo, Randy cargó hacia adelante, gritando con furia con su cuchillo en mano. «¡Hija de puta!», gritó, mientras apuñalaba a mi madre profundamente en el abdomen. Vi a mi madre sangrando profundamente mientras se desplomaba sobre el asfalto. «No», grité. Reaccioné con furia rompiendo la cabeza de Randy con la culata de mi escopeta. De repente, hubo otro grito detrás de mí. Me giré y vi a Billy cargando hacia mí, sus ojos llenos de furia mientras empuñaba su cuchillo. Sin pensarlo, apunté la escopeta y disparé.
volando a Billy por los aires a corta distancia. Observé cómo el cuerpo del chico fue lanzado hacia atrás y me horrorizó instantáneamente lo que había hecho, pero mi atención pronto fue capturada por los gritos de Jessica. Cuando levanté la vista, vi que Yasmín la tenía. La esposa del fallecido pastor había sacado un cuchillo oculto y la sostenía contra la garganta de mi amada. «Déjala ir», exclamé. «Suelta tu arma», respondió ella. Estábamos en un punto muerto. No podía disparar a Yasmín sin golpear a Jessica y ella lo sabía. Pero el ataque llegó como un rayo, ya que la bestia descendió del crepúsculo, chillando con anticipación demoníaca mientras hundía sus garras en la carne de Yasmín. La esposa del pastor gritó mientras dejaba ir a Jessica, permitiendo que mi amada escapara hacia mis brazos. Mientras tanto, la bestia alada apretaba su mortal agarre sobre su víctima, usando su gran fuerza para elevarla en el aire. Yasmín continuó pateando y gritando en un pánico ciego mientras el demonio ascendía con ella en su mortal agarre. Debe haber volado a una altura de 15 o 20 metros antes de soltar a su víctima. Yasmín seguía gritando mientras caía, pero su cuello se rompió como una ramita cuando golpeó el asfalto, y luego la mujer quedó finalmente en silencio. Jessica y yo retrocedimos mientras la bestia se elevaba en los cielos oscuros sobre nosotros. Fuimos a ayudar a mi madre, solo para descubrir que había perdido mucha sangre. Su rostro se había desvanecido mientras no podía ponerse de pie. «¡Corre!», gritó. «Ustedes dos necesitan salir de aquí». «No te dejaré, mamá», respondí emocionado. «Tienes que hacerlo», respondió mientras su fuerza flaqueaba. «Debes sobrevivir. De lo contrario, todo habrá sido en vano». «Ven», gritó Jessica. «Está volviendo». Miré hacia arriba justo a tiempo para ver a la bestia descender y aterrizar en la acera justo al final de la calle. Sus ojos negros, llenos de un celo asesino mientras abría su horrible mandíbula. En ese momento, Randy recuperó la conciencia, habiendo sido solo aturdido por el golpe en la cabeza. Inadvertidamente se tambaleó hacia el monstruo y gritó al ver a la bestia imponente sobre él. Y el demonio no perdió el tiempo y desató una corriente de fuego, envolviendo al chico en llamas profanas. «Vete ahora», ordenó mi madre. «Yo lo detendré». Jessica tomó mi mano y luego corrimos por la calle, huyendo una vez más del destino inminente. Giré la cabeza solo por un momento, observando cómo la bestia se acercaba a mi madre herida. Mi madre levantó su pistola y se preparó para disparar, pero en el último momento giró el arma hacia ella misma, apretando el gatillo y acabando con su propia vida. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras presenciaba la muerte de mi madre. A pesar de todas sus faltas, se había sacrificado para salvarme. Justo después del disparo, la bestia rugió de ira, claramente frustrada porque había perdido la oportunidad de quemar a su víctima viva. Estaba seguro de que se volvería contra nosotros, pero en lugar de eso, el monstruo dirigió su atención hacia el salón de la iglesia. Alguien dentro había abierto imprudentemente la puerta principal, probablemente para investigar los disparos, y ahora el demonio tenía una abertura mientras se precipitaba por el asfalto y entraba en el edificio, convirtiendo pronto el salón de la iglesia en un matadero. Escuchamos los gritos desgarradores, pero sabíamos que no había nada que pudiéramos hacer por esas personas, así que huimos, corriendo a través de los restos quemados de nuestro pueblo y entrando en el bosque cercano. Ya era de noche, con la única iluminación proveniente de la luna y las estrellas arriba. Jessica y yo conocíamos bien estos bosques, pero nunca habíamos tenido que caminar por ellos después del anochecer. Después de todo, esa había sido una de las reglas. Teníamos una especie de plan, con la intención de llegar a la carretera que se dirigía hacia el oeste y hacer autostop para encontrar un refugio. Pero a medida que huíamos más profundo en el bosque oscuro, escuché el ominoso silencio y tuve la aterradora realización de que estábamos siendo cazados. De repente, una voz llamó desde detrás de nosotros, una voz familiar e inicialmente reconfortante. «Jess, ven, ¿dónde están ustedes? Salgan, ahora es seguro». Era la voz del sheriff, o al menos así parecía al principio. «¿Papá?», llamó Jessica esperanzada. «No lo hagas», susurré en su oído. «No es él». Pero ya era demasiado tarde. La bestia nos había encontrado. Vi su pálida forma emerger de entre los árboles, avanzando hacia nosotros con sus garras extendidas y su mandíbula ensangrentada abierta. Fui por la escopeta que llevaba sobre el hombro, pero el monstruo era muy rápido, y el suelo del bosque temblaba mientras se lanzaba hacia mí. Jessica gritó, empujándome fuera del camino en el último momento posible. La furiosa bestia arremetió, cortando a Jessica profundamente a través del pecho mientras ella caía hacia atrás. Mientras tanto, agarré la escopeta y disparé contra la bestia, obligándola a retroceder. No podía matar al monstruo, pero ciertamente podía herirlo,
y eso era suficiente. Recargué y disparé de nuevo, experimentando una satisfacción sombría al ver cómo el perdigón desgarraba la carne pálida de la bestia y ésta chillaba de dolor. Continué disparando hasta que se agotaron todos mis cartuchos, y la bestia se retiró de atrás de los árboles para lamer sus heridas. Solté la escopeta y corrí a ayudar a Jessica. Ella seguía respirando y consciente, pero las heridas de garras en su pecho eran graves. No podía decir cuán mal estaba en la oscuridad, pero estaba claro que Jess no podía caminar, y entonces reuní mi fuerza y la levanté, cargando el cuerpo roto de mi amada mientras continuábamos nuestra huida por el bosque. Afortunadamente, la carretera estaba más cerca de lo que pensaba. Una vez que llegué, coloqué a Jessica suavemente en el césped y la sostuve con cuidado mientras trataba de detener la hemorragia y mantenerla consciente. Debieron haber pasado unos 10 minutos antes de que viera luces de los faros viniendo en dirección opuesta. Salté a la carretera, agitando mis manos frenéticamente y casi siendo atropellado por la camioneta que se detuvo en el último momento posible. ¿Qué demonios haces, chico?, gritó el conductor, un hombre de mediana edad con una barriga cervecera que llevaba una chaqueta de cuero y una gorra de béisbol. Por favor, mi novia está gravemente herida. Tenemos que llevarla al hospital, imploré. El conductor vino conmigo y me ayudó a llevar a Jessica a la cabina trasera de su camioneta. Dios, maldijo al ver las profundas heridas en su cuerpo. ¿Acaso un oso le hizo eso? No respondí. En lugar de eso repetí mi súplica con mayor urgencia. Por favor, tenemos que irnos, no hay mucho tiempo. Está bien, dijo el conductor mientras pisaba el acelerador. Debimos haber conducido otros 5 o 10 minutos antes de que llegara una terrible realización. Jessica estaba desangrándose y no íbamos a llegar al hospital a tiempo. Mi amada no iba a sobrevivir. La sostuve más fuerte y traté de contener mis lágrimas, pero luego vi cómo la luz en sus ojos se desvanecía mientras lograba una última sonrisa y susurraba: «Te amo». «Yo también te amo, Jess. Por siempre», respondí emocionalmente. Pero no sabía si ella me escuchó o no, porque sus ojos se cerraron y dejó de respirar. Un flujo incontrolable de lágrimas corría por mis mejillas mientras sostenía el cuerpo ahora sin vida de Jessica. «Dios mío», dijo el conductor en una incredulidad conmocionada. Pero él miraba por la ventana del coche hacia los incendios que habían envuelto mi antigua ciudad natal. Y luego escuchamos el rugido atronador de la bestia que atravesaba el aire nocturno mientras el demonio dejaba escapar su horrible grito de victoria. Y así es mi trágica historia, con todas sus imperfecciones. Puedes pensar que te cuento esto para ganar simpatía, pero ese no es el caso. Te estoy escribiendo esto porque soy el único que conoce la verdad de lo que ocurrió durante aquel verano ensangrentado del 98. He mantenido este drama en secreto durante muchos años, pero ya no más, porque voy a regresar a enfrentar a la bestia cara a cara. Nunca se fue. Verás, Jericó no fue reconstruido, pero el área alrededor de la montaña ha sido el sitio de muchos incidentes inexplicables en los últimos 26 años, incluyendo múltiples desapariciones, supuestos ataques de animales y misteriosos incendios. Claramente, el monstruo aún habita en la montaña, saliendo cada verano para cazar, alimentarse y causar un caos sangriento. Este mal ha estado descontrolado durante demasiado tiempo, pero debe terminar. He recopilado un arsenal de armas, municiones y explosivos, y mañana me dirigiré a la montaña donde todo comenzó. Mi plan es terminar el ritual y atrapar a la bestia, para siempre esta vez. Hace 26 años, este monstruo me quitó todo, pero ahora voy a hacer que pague, incluso si me cuesta mi vida mortal. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishacho, nos vemos. Nightmares take control. Welcome to the night.